Ahora sí, continuamos con el próximo segmento de programando en C++. Sí, olvidé en el video anterior presentarme. Bien, mi nombre es Ernesto Cruz y soy estudiante de programación o desarrollo de software. Ahora sí, continuamos. Abrimos nuestro entorno de desarrollo. Vamos a la opción Nuevo proyecto. Aplicación de consola. Ponemos el nombre, tipo de datos, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Datos. OK. Seleccionado ahí. OK. Ponemos la extensión CPP. Guardar. Y continuamos. Ahora sí, borramos esto. Lo vamos a utilizar, pero para que se mantenga fresco, lo borramos. Bien. Iniciamos poniendo el signo de número, include, signo de menor mayor, iStream, o sea, entrada de datos, salida de datos. Continuamos, ponemos nuestro espacio nombre, using namespace, std, punto y coma. Ahora sí, ese tipo de datos, entero, main, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llave, y como buena práctica ponemos return 0 para que nos devuelva un valor al compilar el programa y que nos diga que está bien o mal, por supuesto. Ahora sí, hay diferentes tipos de datos. Dentro de estos están los que son enteros, los flotantes que tienen una cifra después del punto decimal, dobles o mayores que se utilizan para representar cantidad de números más grandes ya, y char, que son tipo caracteres que se utilizan con letras con exactitud. Ahora sí, vamos a empezar. Damos una línea, declaramos la primera variable entera, int, y le ponemos número. Bien, igual a 9. Cerramos con punto y coma. Ahora sí, para que nos imprima lo que hay dentro de la variable número, vamos a poner cout, signo de menor dos veces. Sí, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria en la computadora que va a guardar lo que es el número 9. Por ejemplo, o sea, el número 9, el número, la variable, es una cajita. Dentro de esa cajita va a guardar lo que es el número 9. Ese espacio va a estar reservado para el 9. Listo, eso es una variable. Ahora continuamos. Vamos a poner, vamos a llamar la variable. Le ponemos número y cerramos con punto y coma. Ahora sí, vamos a compilar. Vamos a guardar. Claro que sí. Ese es del video anterior, por eso salió así. Bien, ahí se compiló y nos dio como resultado el número 9, que es donde se encuentra la variable número. Le damos a Enter. Ahora vamos con los de tipo flotante o float. Ponemos flotante, así se va a llamar la variable, pero le podemos poner como queramos. Podemos poner decimal si queremos, para así más fácil. Pero vamos a poner lo mismo. Y mientras va avanzando el curso, ahí lo vamos manejando de diferente manera. Flotante igual a 25.96, digamos. Un número flotante o con punto decimal
es que el que tiene un valor después de la coma decimal. O sea, 25 viene siendo el número entero y ya la parte flotante o decimal, el 96 que está después del punto. Recordando, aquí cambiamos el nombre de la variable que vamos a utilizar flotante esta vez. Bien. Le damos a compilar. No, es relajado. Recuerden que no deben de olvidar poner siempre al final de la línea de código punto y coma. Ahora sí, vamos a compilar. Lo estaba dejando a ver si lo estaban notando esa partecita. Pero vamos allá. Vamos a compilar. Y bien, aquí nos imprimió el 25.96, que es la variable que estábamos llamando. Acá en cout, con flotante. Bien. Damos enter para que se cierre. Vamos con el próximo tipo de dato. Este es el double o doble, ¿sí? Que se utiliza para cifras más grandes. Igual 15.952. ¿Sí? Cerramos un punto y coma y le ponemos acá el nombre de la variable doble, que es la que estamos utilizando para esa gran cifra. Vamos a compilar y acá se nos imprime lo que llamamos a la variable doble, 15.952. Si queremos ponerla en decimal también lo podemos hacer. Le damos a enter para que ejecute. Ponemos acá punto 23, igual, ya que es para cantidades más grandes. Compilamos de nuevo y ahí está. Ahí nos la redondeó, pero más adelante vamos a ver que nos imprima más cantidades, o sea, hasta 4 o 5 décimas después del punto. Pero mientras vamos avanzando, poquito a poquito. Ya saben, no podemos correr antes de gatear. Así llamamos otro tipo de datos, que es char, que se utiliza para letras. También se puede utilizar en números, pero solamente de una cifra. Así que le cerramos, punto y coma, y llamamos a la variable letra. Compilamos. Ay, no le di valor, pero salió en blanco porque no le puse ninguna letra, por supuesto. Cierro. Okay. Letra es igual a mi nombre. Pongamos que la letra E, entre comillas simples. Pongamos una letra E de mi nombre, Ernesto. Así, compilamos. Bien, salió la letra E y listo, ya que le dimos de valor a la variable letra, le dimos el valor de la E. Ya mientras vayamos avanzando, esos valores que están acá no son fijos, lo vamos a poder cambiar a nuestro gusto o al gusto del usuario. ¿Sí? Bien. Y nada, esto es todo. Hasta el próximo capítulo y espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo segmento. Hasta luego. Oh sí, recuerden suscribirse y darle su like y compartir con sus amigos para que crezcan junto con ustedes. Y vamos.